Ténganlas abiertas ahí en este pasaje. Quiero leer una declaración a la que quiero que pongan atención. Es una declaración antigua. Ya ven que el lenguaje que se empleaba antes era un poco, o nos resulta un poco difícil el día de hoy a veces entenderlo en la manera en que está escrita. Así que pongan atención, dice la siguiente declaración: si alguno niega que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es conferida en el bautismo, queda remitida la culpa del pecado original, o llega incluso a aseverar que el pecado no es quitado en todo lo que se refiere a su naturaleza verdadera y propia, sea anatema. ¿Qué le parece esta declaración? Mis hermanos, esta es una declaración tomada de lo que fue el Concilio de Trento, un concilio de la Iglesia Católica llevado a cabo entre los años 1545 y 1563. Ahora, como ustedes pudieron escuchar, según esta declaración, el bautismo es lo que limpia al ser humano de sus pecados. Mire, déjeme agregar más. La Iglesia Católica ha dicho lo siguiente, y cito: nosotros descendemos al agua del bautismo, inmundos y llenos de pecados, y salimos de ella dando como fruto en nuestros corazones el temor de Dios y nuestra esperanza espiritual en Jesús. Bueno, ellos también han añadido lo siguiente: el bautismo efectúa el perdón de todo castigo por el pecado, tanto eterno como temporal. Y para finalizar, que el bautismo es necesario para todos los hombres, sin excepción para la salvación. Estos son fragmentos, mis hermanos, de la enseñanza católico-romana tocante al bautismo. Mis hermanos, el tema del Evangelio de Jesucristo, que es también el tema central de la Epístola a los Romanos, mis hermanos, hay que decirlo, es el asunto principal para la salvación eterna. Es por eso, mis hermanos, que el diablo se ha empeñado en destruir ese Evangelio cada vez que ha podido. Y cuando no ha podido destruirlo del todo, se ha encargado de pervertir su mensaje, como en estos párrafos que acabamos de escuchar. Mis hermanos, este mensaje del Evangelio es tan importante que se constituye en la diferencia principal entre lo que es la fe verdadera y todo tipo de fe falsa. ¿Dónde vamos a ver, mis hermanos, cuando una fe es verdadera y cuando no lo es? En la manera en que se expresa el Evangelio de la salvación. Es, mis hermanos, este mensaje tan relevante y tan vital que la palabra de Dios condena no solamente a todo ser humano, sino a todo ser en la tierra o en los cielos que quiera cambiar en algo este Evangelio. Seguramente está pensando en ese texto de Gálatas. No que haya otro, dice Pablo, hablando del Evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya sabe que anatema quiere decir separado por Dios para la destrucción. O en pocas palabras quiere decir maldito por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis hermanos, nosotros como pastores quisiéramos que ustedes no pierdan de vista nunca
la enseñanza de la palabra en esta carta, especialmente del apóstol Pablo. Porque, mis hermanos, sabemos que sin duda ustedes van a ser atacados en diversas ocasiones y de maneras diferentes en esto, en lo tocante al Evangelio de Cristo. Ya sea por la falsa enseñanza que está por todas partes en este mundo, o incluso por el poder del diablo, que en ocasiones va a hacer que usted dude de su fe. Pero para esto, mis hermanos, está escrita la palabra y para esto la predicamos también, para que usted se afirme en esta palabra y para que permanezca, mis hermanos, en la enseñanza correcta. Mire, ya se ha explicado, retomando, ya se ha explicado cómo es que Pablo ha dejado en claro que el tema de esta carta que él escribió a la iglesia de Roma sería el Evangelio de la Salvación. Lo vimos en el capítulo 1 y se predicó de ello. Y después de eso, el apóstol Pablo ha comenzado a hablar de que todo hombre es pecador y por ello necesita del Evangelio de Cristo para ser salvado. No importa si el hombre conoció de Dios un poco o si conoció mucho de Dios, si era un pagano o si era un religioso judío, sin excepción, todos los hombres son pecadores y necesitan la gracia de Dios que viene por medio de la fe en el Evangelio. Capítulos 2 y 3, que se nos ha predicado también. En la predicación anterior, mis hermanos, la de hace 8 días, se nos ha hablado, después de que Pablo ha dejado en claro que todos son pecadores, en la predicación anterior se nos habló ahora de la manifestación de la justicia de Dios por medio de la fe. Y esta justicia de Dios, que es por medio de la fe, contrasta con aquella creencia de que la salvación provenía por las obras de la ley. Ahora, mis hermanos, ahora, después de todos estos capítulos llenos de enseñanza doctrinal, Pablo va a pasar a darnos un ejemplo de la vida real. Ya no será solamente un asunto de teología, ahora también, mis hermanos, cómo es que todo esto que Pablo viene enseñando es aplicado a la vida de un hombre. Un hombre, mis hermanos, que es ejemplo tanto para judíos como para gentiles. Cuando llegamos a este ejemplo, que es el ejemplo de Abraham, la enseñanza, mis hermanos, no cambia, es la misma, solo que ahora vemos cómo es aplicada de manera vivencial. Así que le voy a pedir que vaya ahí al verso 1 y 2 de este capítulo 4 y vamos a comenzar la explicación de este pasaje. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, yo quiero llamar su atención, mis hermanos, en primer lugar, en la manera en que Pablo llama a Abraham. Pablo, siendo en primer lugar un judío, le llama nuestro Padre según la carne. Y eso, mis hermanos, por supuesto, es una referencia a esa fe judía, a esa enseñanza judía, de que Abraham era el padre de todos ellos, de todos los judíos. Pero Pablo, mis hermanos, aparte de esto, que era real, aparte de esto, también él considera a Abraham como un ejemplo que va a usar aquí, porque para los judíos Abraham también era el máximo ejemplo de un hombre justo delante de Dios. Si tenían los judíos que hablar de un hombre que fuese ejemplo de justicia, ellos inmediatamente pensaban en Abraham. Por eso Pablo lo va a tomar como ejemplo para lo que viene diciendo hasta aquí. Mire,
Los judíos pensaban que Abraham había llegado a ser justo delante de Dios por sus obras y por su fidelidad a Dios. Pero Pablo, mis hermanos, va a demostrar que en realidad no fue así. Y para ello, el apóstol viene y apela al testimonio de las Escrituras, ante las cuales siempre tenemos, mis hermanos, que confrontar toda enseñanza. Todo dicho tiene que ser llevado a la Escritura y allí se va a revelar si era cierto o no. Y a eso va a ir Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, este verso 2, mis hermanos, es muy importante. Porque de entrada Pablo va a poner sobre la mesa, mis hermanos, lo más relevante de todo. ¿Qué es eso tan relevante, tan importante, mis hermanos, al respecto de lo que va a decir? Mis hermanos, lo más importante para un ser humano y para todo ser creado es la gloria de Dios. Que el Señor sea glorificado va por encima de todas las cosas. Y escuche esto, incluso por encima de la salvación. Sí es cierto, el Evangelio de Salvación es muy importante, pero no debemos perder de vista que aún por encima del tema de la salvación está la gloria de Dios. Porque, mis hermanos, la salvación fue dada al hombre precisamente para glorificar a Dios. Hay un objetivo principal. Cuando Dios decidió salvar al hombre, es que fuera hecho esto para glorificar a Dios. Ahora, tomando eso en cuenta, mis hermanos, si Abraham fue justificado por sus propias obras, el reconocimiento por la salvación ya no es para Dios, es para Abraham mismo. Él tendría de qué gloriarse en lugar de que Dios fuera glorificado. Y Pablo pone el asunto de entrada sobre la mesa. Y él dice, esto no es así. Y mis hermanos, a lo largo de el desarrollo de esta epístola que vamos a ir predicando, vamos a ir viendo cómo todo en la obra de salvación proviene de Dios. No hay una sola parte de la salvación que provenga del hombre. Donde el hombre tome una iniciativa o ponga un granito para su salvación, todo depende de Dios y por ello Dios va a ser glorificado eternamente. Así que de entrada, la aseveración de los judíos de que Abraham pudo haberse salvado por sus propias obras choca de frente con una doctrina más grande, que Dios tiene que ser glorificado. Luego dice Pablo, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mis hermanos, como lo he dicho, Pablo va a recurrir a la Escritura para defender su enseñanza, para estructurar su argumento, y aquí Pablo ha citado a Génesis, el libro de los principios, de los comienzos. El pasaje que él está citando lo encontramos allá en Génesis 15, en el verso 5, y yo quiero que vaya tomando en cuenta, mis hermanos, dónde están ubicados los textos que vamos a ir mencionando. Génesis capítulo 15, donde la palabra declara lo siguiente, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Está hablando Dios con Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bueno, he leído, mis hermanos, este párrafo de Génesis porque después de que el Señor le da una promesa a Abraham, una descendencia y una tierra, Abraham cree en su corazón esa palabra de Dios
y Dios lo declara justo, solamente porque Abraham creyó esa palabra. Pero a continuación, Dios le recuerda que fue él, Jehová, quien sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Esta es una declaración de Dios. Abraham fue sacado de Ur, una ciudad allá en Babilonia, donde Abraham había vivido hasta la edad de unos 65 años. Así que podemos, mis hermanos, pensar que allí estaba la familia de Abraham. Allí tenía él a su esposa, Sarai. Allí tuvo él sus propiedades, seguramente una gran casa, porque Abraham era un hombre muy rico. Habrá tenido muchos animales, mucho dinero. Allí estaba también su padre, que por cierto era un hombre idólatra. Y era idólatra, mis hermanos, porque en Babilonia todos eran idólatras. Porque, mis hermanos, esta ciudad, este reino de Babilonia, era conocido precisamente por ser totalmente pagano. No solamente tenían infinidad de dioses, además practicaban todo tipo de artes mágicas y cosas abominables a Dios. Allí vivía Abraham. Una buena parte de su vida él vivió allí, siendo un idólatra. Y mis hermanos, esto no lo digo yo, lo declara la Escritura también. Josué capítulo 24 dice lo siguiente: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Mis hermanos, por eso es innegable decir que Abraham no conocía a Jehová, el Dios verdadero, hasta que Dios lo llamó. Antes de eso, Abraham vivió en una sociedad pagana, idólatra, y él era parte de ella. De manera, mis hermanos, que hasta aquí Abraham no tenía mérito alguno delante de Dios. Pero después de que Dios lo llamó, Abraham tampoco tuvo obras de justicia, como decían los judíos. No tuvo esas obras de justicia como para obtener su salvación por él mismo. Es más, cuando vamos allá a Génesis, mis hermanos, y vemos esos años que pasaron desde que Dios lo llamó allá en Ur, hasta Génesis 15, donde Dios lo justifica por la fe, nos vamos a dar cuenta que lo que Abraham tuvo que ofrecer fue solamente una fe imperfecta. ¿Por qué digo, mis hermanos, que fue una fe imperfecta? Porque eso es lo que la Escritura nos revela. Le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. De tu tierra y de tu parentela, de tus parientes, de tu familia, déjalos allí y salte. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Cargó con el papá, con el sobrino, y ahí se los lleva también. Y pasaron cerca de unos 15 años en que Abraham estuvo parado, no siguió avanzando hacia la tierra que Dios le mostró porque su padre quiso quedarse allí. Y hasta que su padre Taré murió, entonces Abraham continuó. Pero llevaba al sobrino, a Lot. Y más adelante sabemos que Lot, llegado a cierto punto, dijo, yo aquí me quedo. Aquí esta tierra me gusta, déjame aquí, Abraham. Y sabemos dónde se quedó Lot, ¿verdad? Ahí muy cerca de Sodoma y de Gomorra. Y entonces Abraham pudo seguir, pero ¿cuánto tiempo pasó? Porque tenía una fe imperfecta.
Mis hermanos, cuando llegamos ahí a Génesis capítulo 15, Abraham recibe nuevamente la promesa de Dios, y digo nuevamente, porque ya había recibido esa promesa allá en el capítulo 12 de Génesis. Váyanse grabando eso. ¿En dónde comienza la historia de Abraham? En el capítulo 12, ahí Dios lo llama y le promete una tierra y una descendencia. Pasan esos casi 15 años y llegamos a Génesis capítulo 15. Y ahí Dios le vuelve a reiterar la promesa que le había hecho. Una descendencia y una tierra. Y Abraham lo cree, Abraham cree a la palabra de Dios, y en virtud de esa fe en Dios, el Señor lo declara justo delante de él, sin que Abraham hasta aquí hubiera hecho méritos para obtener esa justicia, la justicia que salva, la justicia que puede hacer que un hombre se pare delante de Dios como alguien justo. No, Abraham no tenía eso por sus propios méritos, sino por fe. Ahora, mis hermanos, ahora Pablo va a pasar a explicar cómo es que el haber creído a Abraham en esa promesa de Dios no era ninguna obra. Porque yo debo decirle que hasta la fecha, hasta el día de hoy, sigue habiendo algunos que piensan y que enseñan que la fe es un tipo de obra. O como los judíos decían, allí en esa parte donde dice que Abraham creyó, los judíos del tiempo de Pablo decían que aquí la palabra no significa creer, no significa fe, significa que Abraham fue fiel a Dios. Y esa fidelidad es una obra o una serie de obras de las cuales Abraham demostró durante esos años. Por eso Pablo dice, versos 4 y 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora aquí Pablo va a tomar un ejemplo, mis hermanos, que todos entendemos, que en todas las culturas se puede entender, que a alguien que ha trabajado por un sueldo, después de realizar su obra, se le debe ese salario. Esa es una norma básica de las sociedades y entendible entre todos los hombres. Pero, mis hermanos, esto no aplica de ninguna manera cuando hablamos de la salvación. En el ámbito divino las cosas no funcionan de esta manera, porque simplemente nunca nadie alcanzó la justificación por su trabajo, por sus obras, por sus méritos. Nunca, mis hermanos, como ya lo hemos dicho antes, y como Pablo lo ha mencionado antes. Allá en 3:10, Pablo dijo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En 3:23 el apóstol dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora escuche esto. Por increíble que parezca a los hombres, Dios no justifica a los que son buenos. Y tampoco justifica a aquellos que se esfuerzan por ser buenos. Dios justifica a los que son impíos. Mis hermanos, y aquí es donde el Evangelio choca contra los conceptos humanos. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que el pensamiento de Dios resulta ser contrario al pensamiento del hombre. Que en el concepto que los seres humanos tienen de justicia, el Evangelio no encaja. Porque Dios no justifica a los que son buenos o se esfuerzan por ser buenos. Dios justifica a los que son impíos.
Escúchelo, verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mis hermanos, dado que todo hombre es pecador, como ya se ha demostrado, Dios únicamente acepta a aquellos que reconocen su impiedad, que reconocen su pecado delante de Él y que vienen y se arrojan vencidos ante el Señor, porque reconocen que no pueden hacer nada para salvarse por ellos mismos. A estos son a los que Dios justifica. Pero mire, para los religiosos y aún para el hombre común, esto parece un absurdo. ¿Cómo es que Dios puede declarar justo a alguien que realmente es un impío? ¿Que esto no es en sí mismo una injusticia? Pues mis hermanos, no lo es. Porque Dios en verdad puede justificar a un pecador. Porque Pablo lo dice allí, que su fe le es contada por justicia. Ahora, quiero que pongamos atención en esta frase, en esta declaración, que su fe le es contada por justicia. Mis hermanos, la frase le es contada es una palabra que significa, como nos lo dice el léxico griego de Joseph Thayer, metafóricamente pasar a la cuenta de uno. ¿Sí? Quiere decir que en tu cuenta se pone algo allá a tu favor. Y esta palabra también significa imputar. Le es contada, significa poner en la cuenta de alguien a su favor algo. O, en una palabra más simple, significa imputar. Y yo quiero que no pierda de vista esto, porque esa palabra imputar la vamos a emplear más adelante en la epístola, en las predicaciones que vienen, y es una palabra importante para la teología de la salvación, imputar, poner en la cuenta de alguien algo. Mis hermanos, eso significa que la fe de aquel hombre que sea impío, pero que tiene o que pone su fe en Dios, se le anota a su cuenta como justicia, porque la justicia de Cristo obtenida en la cruz, es cargada a su cuenta, a su favor, por esa fe que puso en Dios. Porque, mis hermanos, la fe es el medio por el cual aquel que se reconoce como pecador se apropia la justicia de Cristo. Y esa justicia es puesta a su favor como si fuera suya. Porque, mis hermanos, el que es impío se da cuenta que él no puede conseguir una justicia que sea lo suficiente para estar de pie delante de Dios. Pero por fe se apropia de la justicia de Cristo, que le es contada en su cuenta a su favor. Mis hermanos, esto es muy importante, esto es vital y deberíamos incluso aprenderlo de memoria. De hecho, le voy a pedir que se lo aprenda de memoria. Versículo 5 de este capítulo 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solo si reconoces que eres un impío, un pecador, y vienes a Dios clamando con fe, es que tú vas a obtener la justificación, vas a obtener esa salvación, la entrada al cielo. No importa si has sido el peor de todos los pecadores, pero tampoco importa si has sido el hombre más religioso.
No importa si ha sido un asesino o si ha sido un filántropo, o si ha sido un hombre pobre o uno que ha tenido muchos bienes, o si eres un intelectual o un ignorante, un judío o un gentil, no importa nada de esto, porque al final, mis hermanos, todos somos pecadores y pecadores incapaces de justificarnos delante de Dios. Por lo tanto, debemos reconocer eso, que somos pecadores, y debemos venir así, delante de Dios, clamando misericordia. Esa es la única manera, no hay otra, no existe. Solo, mis hermanos, solo el camino de la gracia por medio de la fe. Esa es la puerta estrecha que lleva a la salvación. Pablo continúa diciendo y citando el Antiguo Testamento, verso 6 en adelante. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mis hermanos, Pablo va a citar este Salmo de David para reforzar su enseñanza, su argumento. No es porque ahora nos vaya a hablar aquí de la vida de David, no. Solamente está citando un Salmo como refuerzo de lo que ya está diciendo. Ahora, mis hermanos, es importante que usted sepa cuál es el contexto de este Salmo. Estamos hablando del Salmo 32. Y este Salmo fue escrito después de que Natán, el profeta, vino y señaló a David como un adúltero y como un asesino, a causa de esa relación ilícita con Betsabé y el asesinato del marido de Betsabé, ordenado por David mismo. Y yo quiero que usted escuche cómo es que Dios perdonó a David de esos pecados. ¿Cómo es que fueron cubiertos esos pecados? Y se va a dar cuenta por qué Pablo lo cita aquí. Se lo voy a leer directamente del Salmo 32 y voy a leer un poquito más de lo que Pablo está citando para que entendamos qué es lo que él quería decir. Dice este Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y una vez más repite, mis hermanos, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mis hermanos, David, después de haber cometido estos actos pecaminosos y graves delante de Dios, tuvo que dejar de ocultar su pecado. Porque él hasta ese momento seguía como si nada hubiera pasado. Pero vino Natán y le dijo, tú eres aquel hombre, aquel pecador. Y entonces David tuvo que venir y confesar delante de Dios lo que había hecho, para que sus pecados fueran perdonados. Y mis hermanos, hay que decir que no importaba que David fuera el rey de Israel, que él fuera ese gran rey amado por su pueblo. Él, como todos los hombres, también tuvo que seguir el mismo camino para ser justificado. David vino y confesó sus pecados y dejó de aparentar que era un hombre bueno, y solamente entonces recibió el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios, mis hermanos, para David es una bendición maravillosa.
Por eso él repite 2 veces la palabra bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué, mis hermanos, es bienaventurado el hombre que es perdonado? Porque ser perdonado, mis hermanos, escuche esto, ser perdonado es más que solamente ser librado de una condenación. Porque ser perdonado por Dios implica estar en paz con Dios, implica ser amado de Dios. Porque, mis hermanos, hablando en términos humanos, un juez podría, por algunas razones, dejar libre a un criminal. Pero eso no quiere decir que ahora le tenga un afecto a dicho criminal. Pero cuando Dios, en cambio, perdona, se implica que ahora hay una relación con Él. Y esta, mis hermanos, es la bienaventuranza por excelencia. Es la mayor bendición y la mayor dicha que un pecador arrepentido pueda tener. Ser aceptado por Dios mismo al haber sido declarado justo por el Señor. Y continúa diciendo Pablo, verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, mis hermanos, de esa manera que Pablo acostumbraba, y que yo espero que después ya de tantas predicaciones acerca de las epístolas de Pablo, ya ustedes se vayan familiarizando con el estilo del apóstol, seguramente que lo van a hacer. Bueno, Pablo utiliza algo que ha usado muchas veces antes, que él se anticipa a contestar lo que un judío preguntaría ante los argumentos que él está dando. ¿Qué preguntaría a un judío que estuviera escuchando lo que Pablo estaba diciendo aquí? Bueno, seguramente él preguntaría, bueno, si Abraham fue justificado solo por su fe, ¿por qué es que Dios le exigió también a Abraham que se circuncidara? Y no solamente él, sino toda su descendencia después de él. Como diciendo, bueno, la fe era suficiente, entonces ¿por qué le pidió obras? Ahora Pablo, mis hermanos, va a acudir a la cronología de Génesis para responder a esa pregunta. Por eso le he pedido que pusiera atención en dónde aparece cada cosa en Génesis. ¿Se acuerda? Capítulo 12, capítulo 15, ahora vamos a ir hasta el capítulo 17 incluso. Mire, pero antes de considerar esto, debo decirle que esta enseñanza que encontramos aquí, mis hermanos, es una enseñanza importantísima. Y es por ello que Dios usó a Pablo para dejarnos a nosotros esta enseñanza de una manera clara. Porque escuche esto, esta enseñanza va a echar por tierra a toda religión basada en rituales y en obras. ¿Se acuerda de lo que leía al principio del Concilio de Trento? Mis hermanos, lo que va a decir Pablo aquí va a echar por tierra toda creencia de que la salvación se obtiene por una obra o por un ritual. Así como los católicos dicen que el bautismo salva, incluso afirman, solamente para redondear aún más esta enseñanza de Roma y que la tenga usted clara, y sepa hasta dónde llega este engaño. Déjeme decirle que la Iglesia Católica enseña que no es necesario que una persona desee ser bautizada. Si se bautiza, tiene la salvación, aunque él no lo desee. Enseña que no es necesario
que una persona esté consciente de su bautismo, como en el caso de los bebés. Ellos no están conscientes de lo que pasa. Basta, dice la Iglesia romana, basta con que el sacerdote realice el ritual de la manera correcta y entonces por el bautismo se obtiene la salvación. Mis hermanos, así hay cientos o miles de religiones que se basan en rituales como un modo de obtener la gloria eterna. Déjeme poner el ejemplo ahora de una religión pagana. Mire, en la India se realiza lo que algunos consideran el ritual más numeroso de todo el mundo. ¿Por qué es el más numeroso de todo el mundo, mis hermanos? Porque literalmente millones de personas, una vez al año, acuden al río Ganges. ¿Ha escuchado este río? Es uno de los más famosos del mundo. Y los maestros religiosos hindús han dicho que quien se bañe en este río sagrado va a ir al cielo. Y uno de los rituales que se realizan allí es que los sacerdotes afeitan el cuerpo completo de las personas que van a ese río. Si usted fuera hindú, una vez al año iría a este río, que por cierto es también uno de los más contaminados, no es uno de los más, es el más contaminado del mundo. Una vez al año usted iría allí, se desnudaría completo en ese río y un sacerdote se encargaría de afeitar todo su cuerpo, todo su cuerpo. Porque a ellos se les ha dicho que por cada pelo que se ha echado en el río, la persona pasará 1.000.000 de años en el cielo. Todo eso, mis hermanos, es un engaño del diablo. Son mentiras satánicas que llevan a los hombres a rituales inútiles y hasta detestables. Pero la gente cree esas mentiras. Pablo dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Mis hermanos, la circuncisión también es un ritual que formaba parte de la fe judía. Y Pablo va a contestar, mis hermanos, a este asunto. Ahora, el pasaje en Génesis, donde a Abraham se le ordena la circuncisión, lo encontramos allá en Génesis capítulo 17, y le voy a leer unos breves versos de aquí. A partir del verso 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Mis hermanos, para todo varón judío era esencial estar circuncidado, pues ellos creían, y escuche esto bien, ellos creían que al hacerlo, al circuncidarse, entraban en ese pacto con Dios, y estar dentro de ese pacto era lo que les daba la salvación. De hecho, esto, mis hermanos, es lo que realmente pensaban los judíos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, y Pablo se va a encargar de desmontar esa creencia. Mire, sin embargo, mis hermanos, Pablo va a recordar aquí que cuando Abraham fue declarado justo, no fue cuando se circuncidó, lo cual ocurre en este capítulo 17, sino que cronológicamente eso había sucedido, que Abraham fuese justificado unos 14 años antes, en el capítulo 15, como ya lo hemos visto. Así que Abraham fue justificado y todavía pasaron 15 años y hasta entonces Dios le ordenó que se circuncidara.
Ahora, mis hermanos, escuchen lo siguiente. En ese capítulo 15, cuando Dios justifica a Abraham por su fe, Abraham no tenía hijos todavía. Así que el pueblo judío aún no existía, solamente era Abraham. Y Abraham, mis hermanos, no era un judío, porque ese pueblo todavía no veía la luz. Entonces, ¿qué era Abraham? Él, mis hermanos, no era más que un gentil que había salido de una nación idólatra y que no tenía ningún mérito delante de Dios. Pero por si eso fuera poco, Abraham recibió la justificación de Dios mucho antes de entrar en el pacto con Dios, del cual la circuncisión era una señal. Ya ni qué decir, mis hermanos, de la ley, porque la ley fue dada por Dios a los judíos 600 años después de Abraham. De manera que la enseñanza es que ningún ritual, ningún mandamiento, ningún pacto son necesarios o fueron necesarios para que Abraham fuera declarado justo por Dios. Fue solo por la fe, sin añadir nada más. Mis hermanos, esta es la verdad del Evangelio. No requieres otro ritual. No requieres guardar un mandamiento o una ley. No requieres estar dentro de un pacto. La salvación, mis hermanos, proviene de la gracia de Dios por medio de la fe. Y esa es la fe de un pecador, de un impío que lo reconoce delante de Dios y que clama a Dios para que sus pecados sean perdonados. Ese es el verdadero evangelio que lleva al cielo a la gente. Ahora es importante, mis hermanos, para nosotros también, porque yo sé, lo hemos visto, lo percibimos, lo sabemos, que muchos de ustedes provienen del catolicismo, que esa carga cultural del catolicismo es tan fuerte, que incluso mucha gente viene aquí a la iglesia y cuando llegan dicen es que yo vengo porque quiero bautizarme. O hay otros que están esperando con ansias que llegue ese momento en que se van a bautizar, porque todavía traen la idea de que el bautismo es algo especial, que de alguna manera les confiere algo, les ayuda en algo, o tiene que ver con el asunto de la salvación. Bueno, no es así. Aún para nosotros como evangélicos, mis hermanos, hay que quitar esas ideas. El bautismo no salva, y Pablo lo acaba de declarar aquí, lo acaba de demostrar, acaba de desmontar la creencia de que un ritual puede llevar a la salvación. Y ahora Pablo va a explicar realmente qué tenía que ver la circuncisión con la fe de Abraham. Verso 11 y 12 dice, y recibió la circuncisión como señal. Esa es una primera parte, como señal. Y luego dice, como sello de la justicia de la fe. Así que la circuncisión, mis hermanos, tiene un papel doble en su contexto correcto. Es una señal y es un sello. Un sello, dice Pablo, de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mis hermanos, la circuncisión era una señal de que Dios ya había justificado a Abraham. Y cada vez que un varoncito al octavo día era llevado para ser circuncidado, eso, mis hermanos, recordaba, señalaba. En la Biblia la palabra señal implica señalar o apuntar hacia algo. La circuncisión apuntaba hacia el hecho de que Abraham había sido justificado por la fe y cada varón judío debió haberlo recordado cuando circuncidaba a sus hijos. Pero también, mis hermanos, dice Pablo que la circuncisión es un sello
Ahora, un sello en la cultura antigua implicaba algo, mis hermanos, que garantiza, que da legalidad, por ejemplo, a un documento. Si yo quería sellar una propiedad, unas escrituras, aquel rollo dejaba una gota de cera caliente y con un anillo lo sellaba, y cualquiera que viera mi sello ahí reconocía que eso era mi propiedad. Estaba garantizando eso. La circuncisión, mis hermanos, era también un sello, y ese sello garantizaba que Dios iba a cumplir su pacto con su pueblo. Ahora, ese pacto, mis hermanos, garantizado por la circuncisión, era un pacto especial, porque en un pacto siempre hay varias partes, en este caso dos, Abraham y Dios. Pero en ese pacto, mis hermanos, el único que se comprometió a hacer algo fue Dios. Abraham no se comprometió a nada. Abraham solamente creyó y Dios le concedió tener un pacto con él. Y en ese pacto Dios se comprometía a darle una descendencia, a darle una tierra y más adelante también a poner un rey que gobernara allí. Pero, mis hermanos, el único que se comprometió fue Dios. Por eso ese pacto es permanente, no cambia, sigue hasta el día de hoy y Dios lo va a cumplir. A diferencia del pacto de la ley, porque cuando la ley fue dada en Sinaí, hay dos partes, el pueblo de Dios y Dios se comprometieron ambos. Dios se comprometió a bendecir al pueblo si el pueblo se comprometía a cumplir la ley. Y sabemos que ese pacto llegó a su final, porque era un pacto imperfecto. Y era imperfecto porque una de sus partes, el pueblo, no cumplía lo que le tocaba, porque no podía. En cambio, la circuncisión recordaba que ese pacto iba a cumplirse, porque no dependía de las obras de los hombres, dependía de la fidelidad de Dios. Ese, mis hermanos, es el lugar correcto de la circuncisión. Y termina diciendo Pablo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mis hermanos, Pablo concluye aquí diciendo que Abraham es padre tanto de los creyentes no judíos y por lo tanto no circuncidados, como también lo es de los creyentes judíos que sí fueron circuncidados, porque sabe que realmente la circuncisión de la carne no tiene importancia alguna para la justificación, porque la justificación llega al hombre solamente por gracia de Dios, por medio de la fe. Y eso, mis hermanos, es el verdadero evangelio y que lo va a distinguir de toda otra religión mundana. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que podamos reflexionar en esta palabra, que la podamos arraigar en nuestro corazón, que la tengamos clara, porque esto nos va a ser útil para hablar a otros el evangelio, pero también para reafirmarnos en lo que creemos. Dios les bendiga, mis hermanos.